Mi marido se me acercó justo antes de la audiencia de divorcio. Hoy es el mejor día de mi vida. Voy a quitártelo todo. Su amante estaba cerca, sonriendo con saña. Mi abogado se puso a mi lado. ¿Hiciste todo exactamente como te pedí? Sí. Entonces prepárate para un espectáculo para mi marido. El divorcio estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Aliyah observó en silencio cómo Marcus lanzaba un juego de llaves sobre la mesa de la cocina. El sonido del metal golpeando la madera fue agudo, pero ella ni siquiera se inmutó. En los últimos 6 meses, se había acostumbrado a esta producción teatral de un solo hombre. Marcus, su futuro exmarido, estaba de pie ante ella con un traje caro, uno que ella le había elegido, ajustándose una corbata perfectamente anudada. Sus ojos estaban llenos de triunfo. Estaba seguro de sí mismo. Demasiado seguro. Todo termina mañana, escupió, sin mirarla, sino revisando su reflejo en el cristal oscuro del televisor apagado. Espero que hayas empacado tus cosas. No voy a esperar a que empaques tus harapos después del tribunal. El apartamento es mío. ¿Lo discutimos? Aliyah bebió lentamente su té frío. Tenía 32 años, pero hoy se sentía 100 años más vieja y, simultáneamente, 100 años más sabia. No discutimos nada, Marcus, respondió en voz baja. Tú hablaste, yo escuché. Son dos cosas diferentes. Marcus se rió entre dientes. Esa sonrisa característica, que una vez le pareció audaz y atractiva, ahora solo le provocaba asco. Era guapo de esa manera pulcra y cuidada de un gerente de ventas exitoso. 35 años, gimnasio 3 veces por semana, un corte de pelo fresco en la barbería cada 2 semanas y la certeza absoluta de que el mundo giraba a su alrededor. Aliyah, no seas estúpida, dijo, volviéndose hacia ella y negando con la cabeza con condescendencia. Tengo un tiburón de abogado. Tú tienes a un viejo de una clínica de asistencia legal gratuita o de donde sea que lo hayas sacado. Yo gané el dinero. Yo pagué la hipoteca. Tú te quedaste en casa los últimos 2 años jugando a ser ama de casa. Tu contribución a este apartamento es 0. El tribunal te dejará sin nada. Te ofrecí $20.000 como acuerdo. Te negaste. Ahora ni siquiera conseguirás eso. Estaba mintiendo. Mentía con tanta inspiración que parecía creerse sus propias palabras. Aliyah sabía la verdad, pero se mantuvo en silencio. Ahora no era el momento de discutir. Crystal me está esperando en el coche, lanzó por encima del hombro, dirigiéndose a la salida. Vamos a celebrar temprano mañana, justo después de la audiencia. Nos mudaremos aquí, así que despeja el vestidor. La puerta se cerró de golpe. Aliyah se quedó sola en el silencio de la espaciosa cocina. Miró las paredes que ella misma había pintado, las cortinas a medida que había encargado, la mesa donde una vez soñaron con tener hijos. Marcus creía que lo sabía todo sobre ella. La consideraba una contadora tranquila y aburrida que solo sabía conciliar débitos y créditos y hornear pasteles. Olvidó que un contable no es solo una calculadora. Un contable es una persona que ve la esencia de las cosas a través de los números, que sabe dónde se ocultan las cosas, cuánto se gastó y de dónde vino. Y lo más importante, un contable nunca olvida. El silencio en el apartamento se volvió denso, casi tangible. Aliyah dejó su taza sobre la mesa. No le temblaban las manos. El temblor, la desesperación, el dolor, todo eso había quedado en el pasado hacía 3 meses, en aquel lluvioso martes de noviembre que dividió su vida en un antes y un después. Ese fue el día en que su mundo, construido sobre la fe y las ilusiones, se derrumbó, dejando solo fríos y afilados fragmentos de verdad. En aquel entonces, todavía lo amaba, o al menos estaba convencida de su amor. Vivía en un acogedor pero frágil capullo de confianza, cuidando del hogar, haciendo trabajos independientes de forma remota y creando diligentemente comodidad para su proveedor. Marcus llegaba tarde a casa, cansado, oliendo a tabaco caro y a perfume ajeno, lo que atribuía a tensas negociaciones con clientas. Aliyah le creía. Era más fácil creer que admitir lo obvio, que destruir su mundo, que parecía tan sólido. Cerraba los ojos a las pequeñas inconsistencias, a su irritabilidad, a la falta de atención, achacándolo al estrés laboral. Aquel día lluvioso,
simplemente planeaba llevar su mejor traje a la tintorería. Solo una tarea mundana que siempre asumía. Antes de meter la chaqueta en la bolsa, por un hábito desarrollado durante años de convivencia, revisó los bolsillos. Marcus siempre dejaba allí tarjetas de visita importantes, memorias USB o llaves, que luego ella tenía que buscar por todo el apartamento. En el bolsillo interior del pecho, sus dedos sintieron un trozo de papel grueso doblado en 4. Al principio, pensó que era otra tarjeta de visita. Ali ya lo desdobló. Era un recibo de una boutique de joyería llamada Lelay Cla. No un kiosco de centro comercial, sino un minorista de lujo de alta gama del centro. La fecha era de ayer. Hora, 2:30 de la tarde. El importe total la obligó a sentarse en el borde del sofá. Le fallaron las piernas. $5.000. Descripción del artículo: pulsera de oro con topacio de la colección Como tú. Algo dentro de su pecho se rompió. Se sintió como si una cuerda invisible, tensada hasta el límite, se hubiera reventado con un sonido ensordecedor. Ayer a las 2:30, Marcus le había enviado un mensaje de texto. Enterrado en el trabajo, reunión con el director ejecutivo. Llegaré tarde. No me esperes. Le había prometido que por la noche verían juntos una película nueva. En cambio, estaba comprando una pulsera. Su primer impulso fue llamar, gritar, exigir explicaciones, arrojarle el maldito recibo a la cara. Pero la deformación profesional se apoderó de ella. Ali ya era auditora de vocación, aunque actualmente trabajara como una simple contable. Las emociones son el caos. Impiden pensar con claridad. Los números, eso es orden. Esas son pruebas irrefutables. Dejó el teléfono para no hacer ninguna estupidez y se dirigió a su portátil. Sus dedos teclearon rápida y confiadamente. La era de las redes sociales es un tiempo terrible para los mentirosos, pensó con amargura. Ali ya sabía que Marcus tenía una nueva asistente llamada Crystal Duza. Él la había mencionado de pasada. Joven, inteligente, hace buen café, siempre organizada. Ali ya encontró el perfil de Crystal en 2 minutos. Cuenta pública, 20.000 seguidores. Fotos brillantes y provocativas de restaurantes, clubes, viajes caros. Una típica diva de Instagram. La última publicación se hizo ayer por la noche. Una foto de una mano elegante con una manicura impecable sosteniendo una copa de champán con el fondo del interior de un coche de lujo. En la muñeca brillaba una pulsera de oro con piedras de topacio. Era imposible confundirla. La leyenda decía, mi amor me mima. La mejor noche de mi vida. Y la geoetiqueta, el mismo restaurante pretencioso donde Marcus había llevado a Ali ya para proponerle matrimonio 5 años atrás, en lugar de su primer milagro compartido. Ali ya miró la pantalla, y con cada latido, la vida se le escapaba. No hubo histeria, solo una fría y mortal comprensión. La habían traicionado. No solo le habían sido infiel físicamente, lo que ya habría sido bastante insoportable, sino que la habían traicionado sistemáticamente, cínicamente, intencionadamente. Mientras ella escatimaba en sí misma, saltándose un nuevo corte de pelo, posponiendo un viaje para ver a sus padres, ahorrando para su fondo de emergencia, soñando con tener hijos, Marcus le compraba a su amante joyas por valor de 3 meses de su salario. Estaba gastando su dinero conjunto para crear una vida hermosa para otra persona. Esa noche, Marcus llegó a casa borracho y feliz. Entró ruidosamente en la cocina, murmuró algo sobre un trato exitoso y luego se desplomó en el dormitorio. Ali ya fingió estar dormida, tumbada en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando su respiración uniforme y satisfecha. Tomó una decisión. No me iré sin más. No seré una víctima. No dejaré que me pisotee. Recuperaré lo que es mío, hasta el último céntimo. Durante los siguientes 3 meses, Ali ya vivió una doble vida. De día, era la esposa modelo, ligeramente triste, que lo entendía todo, el apretado horario del marido, sus viajes de negocios, las cenas de trabajo. Mantenía la apariencia de una vida familiar normal, cocinaba, limpiaba e incluso ocasionalmente se permitía preguntarle ingenuamente qué tal le había ido el día. Pero tan pronto como Marcus salía por la puerta o se dormía, se convertía en detective, auditora, investigadora.
Instaló su cuartel general secreto en una pequeña despensa que había convertido en una oficina en casa. Toda su vida financiera estaba en la palma de su mano. Simplemente no había mirado de cerca antes, confiando en él como cabeza de familia. Marcus estaba seguro de que Aliyah no tenía acceso a sus cuentas principales. Había cambiado las contraseñas de la banca en línea y había configurado la autenticación de 2 factores. Ingenuo. Olvidó que todas las contraseñas se almacenaban en un formato cifrado en el servicio en la nube, al que se podía acceder desde la tableta de casa que estaba en la cocina. Y, por supuesto, no adivinó que Aliyah había aprendido hacía mucho a leerlo como un libro abierto por sus hábitos, sus gestos, las más mínimas inconsistencias en sus palabras. Aliyah comenzó la investigación metódica e implacablemente. Abrió una nueva hoja de cálculo de Excel en su portátil y la llamó Balance de la Justicia. La dividió en varias pestañas: bienes inmuebles, ingresos oficiales de Marcus, ingresos en negro de Marcus, gastos personales de Marcus, amante, gastos familiares. Aliyah, esta era su venganza, calculada al céntimo. Primero, sacó el historial de la hipoteca. A Marcus le encantaba repetir: yo pago el apartamento. Tú no eres nadie aquí. No tienes derechos. Aliyah sacó los extractos antiguos. Hacía 5 años, su querida abuela, Nana Rose, falleció, dejando a su nieta una herencia de $150.000. Fue exactamente este dinero el que se destinó al pago inicial de su, como parecía entonces, apartamento compartido. Marcus la había convencido en aquel momento de no transferir el dinero directamente al promotor, sino de enviarlo a su cuenta para que pudieran pagar todo en una sola transacción por comodidad. Comodidad, susurró Aliyah, mirando la pantalla del portátil. Qué bien lo pensaste todo, Marcus. Qué intrincadamente preparaste el terreno para tu futura traición. Encontró el extracto bancario del mes en que se compró el apartamento. Aquí estaba el depósito de la venta de la propiedad de su abuela en su cuenta. Aquí estaba la transferencia a la tarjeta de Marcus. Y aquí estaba la retirada de su cuenta al banco para el pago inicial. La cadena era transparente, pero necesitaba ser notariada. Copias de documentos recopiladas y certificadas. Cada paso fue cuidadosamente pensado. Luego, los pagos mensuales. Marcus recibía un salario oficial, pero Aliyah, incluso trabajando a distancia, también ganaba dinero. Su dinero, aunque menos, se destinaba a comida, servicios públicos, ropa, necesidades del hogar y pequeños placeres. Y tenía una cuenta de ahorros donde reposaba la parte restante de su herencia. Cada mes, el día 15, transfería una suma igual al pago de la hipoteca a Marcus. Hacía esto para que él se sintiera el hombre de la casa que pulsaba él mismo el botón de pagar. ¡Qué estupidez, qué ingenuo deseo de apoyar su ego! Aliyah descargó todas las órdenes de pago de los últimos 3 años. En la línea de concepto de cada transferencia, siempre había escrito para la hipoteca. Era su seguro intuitivo, su pequeño hábito de contabilidad, que ahora estaba destinado a salvarla. Pero la parte más interesante comenzó cuando empezó a indagar en los gastos de Marcus. Esta parte del trabajo fue la más desagradable, pero también la más informativa. Sabía que su salario oficial era decente, unos $150.000 al año. Les permitía vivir cómodamente, pero no ricos. Sin embargo, los gastos que vio en los extractos de su tarjeta no coincidían con sus ingresos oficiales. Restaurantes, boutiques, hoteles, regalos caros, viajes. ¿De dónde salía el dinero? Demasiado, con demasiada frecuencia. Aliyah hackeó su correo electrónico del trabajo. La contraseña era su fecha de nacimiento. Risiblemente banal. La bandeja de entrada estaba limpia, pero en las carpetas de basura y archivo, encontró una mina de oro. Contratos falsos con empresas fantasma, facturas por servicios que nunca se prestaron, correos electrónicos calculando sobornos de proveedores. Marcus, usando su posición como jefe de ventas, estaba inflando los precios para los clientes, y la diferencia se enviaba a la tarjeta de un testaferro, un amigo de la infancia, que luego le devolvía el dinero a Marcus como devolución de una deuda o regalo de cumpleaños. Aliyah imprimió documento tras documento. Los esquemas eran primitivos, calculados sobre la suposición de que nadie profundizaría. Cualquier inspector de Hacienda o auditor los habría descubierto en una hora.
A Marcus no lo habían pillado solo porque los volúmenes eran medianos, y no se había vuelto demasiado codicioso hasta hacía poco. Con la llegada de Crystal, su apetito creció y su cautela se embotó. En los últimos 6 meses, las cantidades de los sobornos se habían multiplicado, y era exactamente este dinero, ganado a través del fraude, el que se estaba yendo por el desagüe. Juego. Aliyah encontró transacciones a sitios de apuestas deportivas en el extranjero. $2.000, $5.000, $10.000. Susurró los números y el vello de su brazo se erizó. Vio cómo tiraba por el retrete cantidades que podrían haber pagado una renovación, un coche nuevo o iniciar un pequeño negocio. En 2 años, había perdido más de $100.000. Ese era el precio de un coche de lujo o la mitad de un apartamento en un barrio prestigioso. Ese era dinero que robó de la familia, de su futuro compartido, de ella. Y, por supuesto, Crystal. Las pruebas estaban por todas partes. Billetes a cabo en fechas en que Marcus supuestamente estaba en un viaje de negocios en Cleveland. Pago de un hotel de 5 estrellas en Miami. Compras en Saks Fifth Avenue y otras boutiques caras, fotos de Crystal llevando esas prendas. Al final del segundo mes, Aliyah tenía una carpeta de 3 dedos de grosor, repleta de impresiones, extractos certificados, capturas de pantalla y copias de contratos. Esto no era solo un expediente de divorcio. Era una acusación penal lista para Marcus y la destrucción moral total de su reputación. El trabajo fue agotador. Cada noche, cuando Marcus volvía a casa, tenía que reprimir su rabia, fingir, sonreír. A veces quería gritar, dejarlo todo, pero entonces recordaba la sonrisa de Crystal, a Marcus humillándola, y volvía a apretar los dientes. Centrarse en los números ayudaba. Los hechos eran irrefutables. Eran su único apoyo. Aliyah necesitaba un abogado, no solo un abogado, sino un estratega, una persona que pudiera presentar su informe contable en el tribunal de manera que se convirtiera en un veredicto. No necesitaba justicia, sino retribución, fría y despiadada. Una amiga que había pasado recientemente por un divorcio complicado le recomendó al señor Sterling. Es de la vieja escuela, dijo la amiga. Parece un abuelo bibliotecario. Pelo cano, gafas en la nariz, siempre con una pluma estilográfica. Pero en el tribunal, destroza a los oponentes hasta sus moléculas para que no quede nada. No acepta a cualquiera. Elige casos que le interesan o donde ve una profunda injusticia. Pero si te acepta, considérate ganadora. Es como un viejo samurái para quien el honor y la ley están por encima de todo. Su primera reunión tuvo lugar en una pequeña y acogedora oficina en Midtown, repleta de libros encuadernados en cuero del suelo al techo. Olía a papel viejo y a tabaco de pipa. El señor Sterling, canoso y con el rostro arrugado, limpiándose las gafas con un pañuelo de cuadros, escuchó atentamente a Aliyah. No la interrumpió, solo hacía anotaciones ocasionales en un cuaderno con una pluma estilográfica que producía un ligero rasguido. Sus ojos, ocultos tras gruesas lentes, eran agudos y tenaces, como una radiografía. Cuando Aliyah terminó su relato seco y metódico y puso su gruesa carpeta sobre la mesa, el señor Sterling se rió entre dientes. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, pasando páginas, estudiando gráficos, extractos y copias de contratos. «Sabe, querida», dijo finalmente con una voz cascada que parecía pertenecer a un sabio antiguo. «Normalmente, las mujeres vienen a mí con emociones. Es un sinvergüenza. Me está engañando. Castíguelo. Pero las pruebas son escasas. Solo palabras. Usted, sin embargo, ha venido con una acusación lista, un paquete completo de documentos. Esto no es solo un expediente. Es casi una sentencia completa». Abrió la sección sobre los esquemas financieros de Marcus, estudió cuidadosamente las transferencias bancarias, comprobó fechas y cantidades. Sus cejas se arquearon, mostrando genuina sorpresa y respeto. «¿Es usted auditora?», preguntó, levantando la vista hacia Aliyah. «Contable», respondió Aliyah modestamente. «Un buen contable vale por 10 abogados», se rió el señor Sterling. «Aquí hay material suficiente, no solo para la división de bienes, sino para hacer que su marido cambie su traje de Armani por un mono naranja». «¿Quiere meterlo en la cárcel?». «Es bastante posible, ¿sabe?». Aliyah lo pensó.
La venganza era dulce, pero no quería ser una bestia. Quería cerrar este capítulo de su vida, no empantanarse en procesos judiciales durante años. No, señor Sterling. No quiero sangre. No quiero que mis hijos, si alguna vez los tengo, sepan que su madre metió a su padre en la cárcel. Quiero justicia. Necesito mi apartamento, que yo pagué, y una compensación por lo que me robó, por lo que malgastó del presupuesto familiar en sus vicios y en otra mujer. Quiero que pierda todo lo que tanto valoraba. Razonable, asintió el abogado. La ira es mala consejera. El cálculo frío. Esa es nuestra arma. Nuestro objetivo es el máximo daño para él con las mínimas pérdidas para usted. Así que este es el plan. Presentaremos una contrademanda, pero mostraremos los documentos solo en el tribunal en el último momento. Dejemos que piense que está indefensa, que no tiene ases. El elemento sorpresa es la mitad del éxito. Se relajará, cometerá errores, dirá demasiado, actuará con arrogancia, y entonces cerraremos la trampa de la que no podrá escapar. Se prepararon durante un mes entero, ensayando cada palabra. El señor Sterling le enseñó a no reaccionar a las provocaciones y a mantener una cara de póker, como él decía. Te humillará, le advirtió. Presionará para dar pena, luego usará el miedo. Traerá a esa amante suya para herirte más. Tu trabajo, Aliyah, es ser un muro de piedra. Míralo como si fuera un espacio vacío. Necesita darse cuenta por sí mismo de que está acabado. Aliyah memorizó esta lección. No era actriz, pero estos 3 meses la habían hecho más fuerte. Ya no era una esposa ingenua. Era una guerrera, y sus armas eran los números. Volviendo sus pensamientos al presente, Aliyah miró de nuevo el reloj. Ya era más de medianoche, pero no quería dormir. La adrenalina hervía en su sangre. Cogió el teléfono y marcó un número. Señor Sterling, dijo con voz firme y tranquila, sorprendida de su propia compostura. ¿Se ha ido? Sí, está absolutamente seguro de la victoria, haciendo planes para mañana por la noche. Sí, tengo la carpeta. Todo está listo. Hasta mañana. Buen trabajo, Aliyah. La voz del anciano era alegre a pesar de la hora tardía. Duerme un poco. Mañana será un día pesado pero maravilloso, un día de justicia. Colgó el teléfono y por primera vez en todo el día se permitió sonreír. La sonrisa era fría, anticipatoria. Mañana, Marcus quería un espectáculo. Bueno, lo tendría. Un espectáculo de un solo hombre donde el protagonista sería él y su papel, el hazme reír. La mañana del juicio fue gris. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y plomizas. Caía una fina llovizna, pero para Aliyah, estaba tan claro como un día de primavera. Se levantó a las 6 de la mañana, se dio una ducha de contraste, lavando los restos de ansiedad y miedo. La sensación del agua en su piel era refrescante, aportando claridad. Fue al armario. Nada de looks de víctima, ni tonos oscuros y lúgubres. Se puso un estricto vestido tubo azul marino que se ajustaba perfectamente a su figura, enfatizando su elegancia contenida y su profesionalidad. El color simbolizaba la calma y la confianza. Se recogió sus trenzas de caja en un moño apretado y pulcro en la nuca. Maquillaje mínimo solo para ocultar las huellas del insomnio, pero que enfatizaba la claridad de su mirada. En el espejo, se reflejaba una mujer negra tranquila y serena. No había lágrimas ni resentimiento en sus ojos, solo una determinación de acero. ¿Puedes con esto?, le preguntó a su reflejo en silencio. Tienes razón, y el poder está en la verdad y en los números. Cogió la carpeta con los documentos, comprobó su identificación, un bolígrafo y un pequeño cuaderno. Su bolso era estricto, de negocios, sin detalles innecesarios. Salió del apartamento. En el aparcamiento estaba su fiable Honda Civic, comprado con su propio dinero antes del matrimonio. Más viejo pero fiel, a diferencia de su marido. Se sentó al volante, arrancó el motor y se adentró en la gris, pero ahora prometedora ciudad de Atlanta. El juzgado la recibió con un murmullo de voces mezclado con el olor a papel viejo, polvo y café barato de una máquina expendedora cerca del ascensor. Los visitantes iban y venían, sus rostros expresaban ansiedad, esperanza o fatalidad.
Aliyah llegó temprano como siempre. El señor Sterling ya la esperaba en la entrada de la sala número 4. Imperturbable como una esfinge, como si hubiera echado raíces en ese lugar. ¿Cómo está el ánimo?, preguntó, estrechándole la mano. Su palma estaba seca y cálida, como la primera vez. Con espíritu de lucha, incluso con ganas, respondió. Eso es excelente. Recuerda, ni una palabra sin mi señal. Déjalo hablar. Cada palabra suya es un clavo en su propio ataúd. Subieron al segundo piso donde se encontraba su sala. Marcus ya estaba de pie junto a las puertas. Realmente parecía como si estuviera listo para los Óscar o para su propia boda, no para un divorcio. Un traje azul oscuro ideal, una camisa blanca como la nieve, gemelos que brillaban en la tenue luz del pasillo. Era la encarnación de la autosatisfacción. A su lado, aferrada a su codo, estaba Crystal. Tenía 24 años. Pero gracias a los cosmetólogos, estilistas y asesores de moda pagados por Marcus, parecía mayor y más cara de lo que realmente era. Sin embargo, el gusto no se puede comprar. Su falda era demasiado corta, su escote demasiado profundo para un edificio gubernamental oficial, y el lápiz labial rojo en sus labios carnosos era demasiado brillante y agresivo. Miró a Aliyah con desafío, con una superioridad no disimulada, como si ella, Crystal, fuera la legítima dueña de la situación. Y Aliyah era una molestia irritante, una mosca que había que aplastar con un periódico. Ni siquiera intentó ocultar su regodeo. Al ver a su esposa, Marcus esbozó una amplia y depredadora sonrisa y se movió hacia ella, arrastrando a Crystal consigo. Quería montar una escena para humillarla delante de todos. Bueno, pues, dijo en voz alta, para que la gente sentada en los bancos esperando sus casos pudiera oír. Una anciana con la cara manchada de lágrimas, un hombre que jugueteaba nerviosamente con una carpeta. ¿Viniste a rendirte? ¿O tal vez cambiaste de opinión? Última oportunidad. Se detuvo a un paso de Aliyah, elevándose sobre ella. Olía a colonia cara, la misma que Aliyah le había regalado por su aniversario hacía 3 años. El aroma que antes evocaba ternura y recuerdos de días felices ahora solo causaba náuseas y asco. Hoy es el mejor día de mi vida, continuó, mirándola directamente a los ojos, saboreando el momento de su supuesta humillación. Te lo voy a quitar todo, Aliyah. El apartamento, el coche, las cuentas. ¿Te das cuenta de que no eres nadie? Un espacio vacío. Sin mí, solo eres un ratón gris con una calculadora. ¿Quién te necesita a tus 30 y tantos? No tienes nada excepto tu abogado geriátrico que no puede hacer nada. Crystal soltó una risita, tapándose la boca con una mano que presumía de una manicura impecable, mostrando ostentosamente esa misma pulsera de topacio. Marcus, no seas tan cruel, canturreó con una voz melosa y aceitosa que tenía más veneno que la mordedura de una cobra. Quizás dejémosle el sofá viejo. De todos modos, no combina con nuestro estilo. Pedimos ese juego de dormitorio italiano, ¿recuerdas? Blanco con dorado. Ese sofá encajaría perfectamente en el pequeño apartamento de su mamá. Marcus se rió, apreciando la broma. Se sentía el dueño de la situación. El ganador. Es cierto. Llévate el sofá. Tendrás donde dormir en casa de tu madre. En realidad, no. Venderé el sofá también. Por principio. No recibirás ni un céntimo. Trabajarás hasta que seas vieja, conciliando débitos y créditos. Aliyah los miró. Ni un solo músculo se movió en su rostro. Ni un solo sentimiento se reflejó en sus ojos. Antes, estas palabras la habrían herido en el corazón, la habrían hecho llorar, excusarse. Ahora solo oía un sonido vacío, el ruido del viento en sus oídos. No veía ante ella a un marido amado, sino un objeto de auditoría, un activo en dificultades que necesitaba ser dado de baja del balance de la empresa llamada vida. Pensó en los números, en los hechos, en la impecabilidad de su base de pruebas. No respondió nada, solo lo miró a través de él con su mirada de contable, como si leyera un mal informe que necesitaba ser devuelto para su revisión. Lo vio a través de él, vio su patética bravuconería, su inseguridad, que ocultaba tras la arrogancia. El silencio de Aliyah siempre irritaba a Marcus.
Ansiaba un escándalo, gritos, lágrimas. Quería ver su humillación, quería alimentar su ego con su dolor, pero solo vio un muro helado e impenetrable. Su sonrisa comenzó a desvanecerse de su rostro. El señor Sterling tosió delicadamente, atrayendo la atención. Su autoconfianza, joven, es digna de una mejor aplicación, señaló en voz baja pero con peso, como si disparara un tiro. Guarde sus fuerzas para la sala del tribunal y sus cuerdas vocales también. Las necesitará para dar excusas, y las necesitará mucho. Marcus midió al anciano con una mirada despectiva de arriba abajo, como si fuera un malentendido molesto. Ah, el defensor de los pobres y desdichados. Prepárese para escribir apelaciones, abuelo. Aunque no le ayudarán, lo tengo todo atado. Mi abogado conoce al juez personalmente. Son amigos. Felicidades, respondió secamente el señor Sterling. Los contactos son buenos, pero la ley es mejor, y las pruebas impecables son un veredicto. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y un secretario con rostro cansado pero indiferente gritó: demandantes y demandados en el caso de Thorne contra Vance. Por favor, entren en la sala. Es su turno. La sala del tribunal era pequeña, sofocante y burocrática. La alfombra gastada amortiguaba sus pasos. Las filas de bancos de madera eran duras. En las paredes colgaban símbolos estatales descoloridos, la bandera y el sello del Estado, que parecían algo ajenos aquí. El aire era pesado, saturado del olor a papel viejo y tensa anticipación. La jueza, una mujer de unos 50 años con rostro severo y una mirada penetrante por encima de sus gafas, se sentó en su lugar. Golpeó su mazo y verificó rápidamente a los presentes. Su voz era estricta pero tranquila. El abogado de Marcus, un hombre astuto de unos 40 años llamado Bradley, con ojos huidizos y una sonrisa grasienta, tomó inmediatamente el toro por los cuernos. Se comportaba con soltura, sintiendo el apoyo del cliente y aparentemente creyendo en su propia infalibilidad y sus contactos. Comenzó su discurso, paseándose frente al estrado de la jueza, gesticulando. Señoría, comenzó con una voz melosa y teatral como un actor en el escenario. La situación es extremadamente clara y banal. Este es un caso típico en el que un cónyuge que no trabaja intenta sacar provecho del éxito de su talentoso marido. Mi cliente, Marcus Thorne, es un exitoso hombre de negocios, jefe de ventas en una importante empresa, el principal sostén de la familia. En los últimos años, sus ingresos han superado con creces los ingresos del cónyuge. El apartamento en disputa, un apartamento de 3 dormitorios en Buckhead, fue comprado con una hipoteca, cuyos pagos fueron realizados exclusivamente por mi cliente con su salario. Hizo una pausa para barrer dramáticamente la sala con la mirada, tratando de encontrar apoyo entre los oyentes, aunque solo había unas pocas personas. La demandada, Aliyah Vance, prácticamente no ha trabajado en los últimos 2 años, dedicándose, por así decirlo, a las tareas del hogar. Por supuesto, cocinar sopa y mantener el orden es loable, señoría, pero esto no es una contribución financiera a un bien inmueble por valor de $500,000. Exigimos una división de la propiedad en una proporción de 80 a 20 a favor de mi cliente o la transferencia completa del apartamento a él con el pago de una compensación insignificante al cónyuge. También insistimos en que los ahorros en las cuentas de mi cliente son sus fondos personales ganados con trabajo, agotador y talento y no están sujetos a división. El demandante está dispuesto a asumir todas las obligaciones de crédito por el coche que compró para la familia. Marcus se sentó despatarrado en su silla con una sonrisa arrogante, asintiendo al ritmo de las palabras de su abogado. Ya se veía como el ganador. Crystal, que se había quedado en el pasillo, probablemente ya estaba hojeando catálogos de muebles para su nuevo dormitorio compartido, anticipando el triunfo. La jueza escribió algo rápidamente sin levantar la cabeza. Su pluma arañaba el papel. Luego dejó de escribir, se quitó las gafas y dirigió su mirada a la defensa. Defensa. ¿Tienen algo que objetar? ¿Reconocen la demanda? Aliyah sintió que el corazón le latía en la garganta, pero exteriormente permaneció absolutamente tranquila. Ni un músculo se movió en su rostro. El señor Sterling se levantó lentamente, con dignidad. Se ajustó las gafas, abrió esa gruesa carpeta que tenía delante y sacó la primera pila de documentos.
Sus movimientos eran pausados, minuciosos, como si se estuviera preparando para una cirugía compleja. Señoría, la voz del abogado era firme y resonante. Llenó todo el espacio de la sala, desplazando las entonaciones seguras del abogado de Marcus. Estamos categóricamente en desacuerdo con la posición del demandante. Además, creemos que el demandante está engañando intencionada, cínica y descaradamente al tribunal, intentando apropiarse indebidamente de la propiedad de otra persona. Marcus resopló ruidosamente, y su abogado puso los ojos en blanco y suspiró teatralmente como si estuviera aburrido por la incompetencia de su oponente. Tenemos contrademandas, continuó el señor Sterling, ignorando por completo a los payasos del otro lado. Y no están respaldadas por palabras vacías, sino por documentos irrefutables debidamente certificados. Comencemos con el apartamento. Mi colega afirma que el pago inicial y los pagos de la hipoteca se hicieron con fondos conjuntos o con los fondos del demandante. Sin embargo, eso es una mentira. Tomó el primer documento, una gruesa hoja notariada, y se la pasó a la jueza a través del alguacil. Deslizó descuidadamente una copia hacia el abogado de Marcus sobre la mesa, sin mirarlo ostentosamente. Prueba A, extracto bancario de la cuenta de Aliyah Vance. Hace 5 años, un mes antes de comprar el apartamento, recibió una herencia tras la muerte de su abuela, Rose Johnson. El importe de la herencia, $150.000. El importe del pago inicial del apartamento, exactamente $150.000. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Este es un rastreo directo de fondos no matrimoniales. La jueza tomó el documento, lo examinó. Su mirada se deslizó por las líneas. Comprobó fechas y cantidades. Una leve sorpresa se reflejó en su rostro. Continúe, abogado. Según el derecho de familia en lo que respecta a la distribución equitativa, los bienes adquiridos por uno de los cónyuges durante el matrimonio por donación o herencia, así como los bienes comprados con estos fondos, son bienes privativos y no están sujetos a división. Esto es un axioma del derecho de familia. Marcus se tensó. Su confianza comenzó a derretirse. Recordaba la herencia, pero estaba absolutamente seguro de que Aliyah simplemente la había vertido en el fondo común, la había cobrado, y ahora no se podían encontrar los cabos. No sabía nada de las transacciones directas y la coincidencia exacta de las cantidades. Pero permítame, saltó el abogado de Marcus, su rostro ya no parecía tan altivo. El dinero fue transferido desde la cuenta del marido al promotor. Esto prueba su participación, su contribución. Siéntese, colega. El señor Sterling lo interrumpió sin siquiera levantar la voz. Su tono era tranquilo pero categórico. No se apresure. Está demasiado nervioso. Aquí está la prueba B, extracto de transferencia de fondos de la cuenta de Aliyah Vance a la cuenta de Marcus Thorne el mismo día, 1 hora antes del pago al promotor. La línea de concepto, transferencia de fondos privativos para el pago inicial del apartamento. Notariado. Cada pago tiene un propósito y una fuente. Marcus palideció, sus labios temblaron. Se había olvidado de esa línea de concepto o no le había prestado atención, considerándola una formalidad insignificante. Además, continuó el señor Sterling, sin dejarle recuperarse, ganando impulso como una locomotora pesada pero implacable. Los pagos de la hipoteca, sí, se debitaron de la tarjeta de Marcus Thorne. Pero aquí hay una tabla resumen del movimiento de fondos durante 3 años proporcionada por el banco, así como copias de todas las órdenes de pago de mi clienta. Le entregó a la jueza un gráfico a color impreso en papel brillante y una gruesa pila de extractos. Cada mes, el día 15, un día antes del débito de la hipoteca, Aliyah Vance transfería desde su cuenta de ahorros personal, donde reposaba el resto de la herencia y los ahorros de su trabajo independiente, la cantidad exacta del pago de la hipoteca a la tarjeta de su marido con la nota, para la hipoteca. Durante los 3 años sin un solo pago omitido. Esto no son solo palabras, señoría. Esta es una historia financiera impecable y transparente. La jueza estudió cuidadosamente las impresiones, cambiando su mirada del papel a Marcus y viceversa. Las cejas de Marcus se arquearon hacia arriba, su frente se cubrió de sudor. Su traje ya no parecía tan cómodo. Él no sabía esto. Nunca miraba los detalles de las transferencias entrantes.
Solo recibía notificaciones de recargas de saldo y gastaba el dinero sin pensar. Aliyah transfería dinero en silencio, creando una base de pruebas férrea mientras él jugaba al proveedor. Así, resumió el abogado, enunciando cada palabra. El apartamento está pagado en un 95% con los fondos personales e indivisibles de mi clienta. Exigimos que el apartamento sea reconocido como propiedad exclusiva de Aliyah Vance. La contribución del demandante a este bien inmueble es un error estadístico que no le otorga ningún derecho. El abogado de Marcus parecía perdido y patético. Comenzó a hojear frenéticamente sus papeles, pero no había nada allí excepto palabras generales, que ahora parecían un sonido vacío. Esto es manipulación. Mi cliente ganaba mucho dinero. Mantenía a la familia. Ella vivía a su costa. Esto es inaceptable. Oh, hemos llegado a la parte más interesante, sonrió el señor Sterling con aire depredador. A los ingresos y gastos, a cómo exactamente mantenía a la familia usando fondos que, según él, fueron ganados con trabajo agotador y talento. Aliyah miró a su marido. Marcus se puso gris como la ceniza. Sus manos sobre la mesa temblaban ligeramente. Sabía que ella era contable, pero siempre pensó que no se metía en sus asuntos, que era demasiado estúpida para sus altos menesteres, que sus esquemas eran demasiado complejos para su comprensión. La subestimó. Señoría, el señor Sterling sacó la segunda pila de papeles, más gruesa, atada con un cordel. El demandante afirma que todo el dinero se destinó a la familia. Sin embargo, una auditoría imparcial y detallada de todas sus transacciones bancarias de los últimos 2 años, realizada por mi clienta, muestra un panorama diferente. Aquí hay un desglose de los gastos de Marcus Thorne en los últimos 2 años. El abogado comenzó a leer, y cada palabra caía en el silencio de la sala como una piedra que rompe un frágil cristal. Transferencias regulares a cuentas de apuestas en el extranjero. Bet365, DraftKings, casino en el extranjero. Cantidades, $2.000, $5.000, $10.000. Fechas de las transacciones, días de pago o días de bonificación, así como días de grandes sobornos. La cantidad total de fondos dilapidados en juegos de azar en 2 años es de $100.000. Este es dinero del presupuesto familiar, señoría, que se tiró al viento. El derecho de familia implica que la disposición de los bienes conyugales se realiza por mutuo acuerdo. Aliyah Vance no dio su consentimiento para perder dinero conjunto en juegos de azar. Un silencio rotundo se apoderó de la sala. Se podía oír el tic-tac del reloj en la pared, contando los últimos momentos de la autoconfianza de Marcus. Marcus apretó el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Encogió la cabeza entre los hombros, tratando de volverse invisible. Su rostro estaba cubierto de un sudor pegajoso. Pero eso no es todo. La voz del señor Sterling sonó como un veredicto, despiadada y final. Gastos en, digamos, la Dolce Vita y el entretenimiento. Reserva de habitaciones en hoteles caros, compra de joyas, cenas en restaurantes de lujo, alquiler de coches de alta gama. Las fechas de estos gastos coinciden regularmente con los viajes de negocios del demandante, que supuestamente pasó solo. Sin embargo, aquí hay billetes de avión a nombre de la señora Crystal Duza, pagados con la tarjeta del demandante. Aquí hay recibos de boutiques de ropa de mujer, zapatos, accesorios. Talla pequeña, que de ninguna manera corresponde a la talla de mi clienta. El señor Sterling levantó ese mismo recibo de la joyería que Aliyah encontró en la chaqueta. Y la guinda del pastel, una pulsera por valor de $5.000, comprada hace 3 meses. Se adjunta una fotografía de esta pulsera tomada por la señora Duza con la leyenda, "Mi amor me mima, la mejor noche de mi vida", de su cuenta personal de redes sociales. La cantidad total de disipación en un tercero con cargo al presupuesto familiar confirmada por documentos se estima en otros $75.000. Disipación total de los bienes conyugales, $175.000. La jueza levantó la vista hacia Marcus. No había ni una gota de simpatía en su mirada, solo el frío desprecio de una servidora de la ley por un estafador mezquino pero cínico. Demandante, ¿puede explicar estos gastos? Admite que gastó el presupuesto familiar en juegos de azar y en terceros, perjudicando los intereses de la familia. Marcus intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. Se apoyó en la mesa, tratando de mantenerse en pie.
Esos son gastos de representación, gritó, su voz quebrándose en un falsete. Temblaba y sus ojos se movían nerviosamente. Para el trabajo, hay que entretener a los clientes. Es una inversión en la imagen de la empresa. ¿Se entretiene a los clientes en joyerías comprando collares de diamantes?, preguntó el señor Sterling secamente con sarcasmo, sin dejarle ninguna oportunidad. ¿Y los clientes duermen con usted en la misma habitación de hotel en Cabo y usan ropa de talla pequeña? ¿Nos considera ingenuos en este tribunal? El abogado de Marcus se sentó con la cabeza gacha. Se dio cuenta de que su mano estaba perdida. Además, sintió que las nubes se cernían sobre él personalmente. Este caso empezaba a oler muy mal, y no quería estar involucrado. Un punto más, señoría. El más desagradable pero necesario para tener el cuadro completo, añadió el señor Sterling. Su voz era más baja ahora, pero no menos amenazante. Aliyah bajó la vista. Este momento era el más difícil para ella. No se trataba solo del divorcio. Se trataba de destruir la reputación de Marcus, de revelar públicamente sus actos delictivos. Pero entendía que sin esto, no lograría una justicia plena. Aliyah Vance, como auditora profesional, realizó un análisis no solo de los gastos personales, sino también de los ingresos financieros del marido, ya que presentaban declaraciones de impuestos conjuntas, y sus ingresos reales le eran conocidos. Descubrimos que Marcus Thorne utilizó sus cuentas personales para transitar fondos para la empresa donde trabaja. Los llamados esquemas grises, sobornos de proveedores, blanqueo de fondos a través de sociedades fantasma. Parte de este dinero se quedaba con él. Parte seguía por la cadena. Pero los impuestos sobre estas cantidades, naturalmente, no se pagaron. Aquí hay impresiones de su contabilidad en la sombra, que el demandante almacenó descuidadamente en la nube doméstica. Todas las operaciones, todas las cantidades, todos los destinatarios y remitentes están indicados. Capturas de pantalla certificadas por un notario. El abogado de Marcus se desplomó en su silla como si hubiera perdido el conocimiento y se cubrió la cara con las manos. Se dio cuenta de que era el fin. El caso estaba pasando de ser una banal demanda civil a una potencial causa penal. Su cliente no era solo un mentiroso, sino un estafador. No le pedimos al tribunal que inicie una causa penal. Esa no es su jurisdicción, señaló noblemente el señor Sterling, pero en su voz sonaba un triunfo no disimulado. Estos materiales ya han sido entregados al empleador del demandante para una investigación interna. Pero le pedimos que tenga en cuenta que los altos ingresos de los que presume el demandante eran en parte de origen ilegal, y la parte legal del salario se destinó al juego y a una amante, mientras que la familia vivía de los fondos de la herencia de Aliyah Vance y de su trabajo personal como autónoma. No mantuvo a la familia, señoría. La llevó a la bancarrota. La jueza apartó los papeles. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. No necesitaba retirarse a deliberar por mucho tiempo. El cuadro era tan claro como el día, sucio, vulgar y obvio. El tribunal entra en receso por 20 minutos para emitir un fallo, dijo en un tono gélido que no prometía nada bueno para Marcus. Cuando la jueza se fue, se hizo un gran silencio en la sala. El abogado de Marcus comenzó a susurrarle algo a su cliente con furia y enojo, agitando las manos, obviamente reprochándole su idiotez. Marcus no escuchaba. Miró a Aliyah. En sus ojos había el terror de un animal acorralado. Solo ahora se daba cuenta de la magnitud de la catástrofe. ¿Qué? ¿Qué has hecho?, susurró a través del pasillo. Su voz era apenas audible. Me has destruido. ¿Entiendes lo que has hecho? Aliyah recogió tranquilamente sus papeles en su bolso, cerró cuidadosamente la carpeta. No, Marcus, tú te destruiste a ti mismo. Yo solo hice el balance. Débitos y créditos, y tú resultaste estar en una profunda pérdida. Tú elegiste dónde poner tu dinero. La decisión del tribunal sonó como martillazos clavando los clavos en la tapa del ataúd de la vida pasada de Marcus. Cada punto fue como un disparo preciso. El apartamento en la dirección indicada se reconoce como propiedad privativa de Aliyah Vance y no está sujeto a división. La demanda de Marcus Thorne para la división del apartamento es denegada. Se le adjudicaron el viejo televisor y el microondas comprados durante el matrimonio con fondos conjuntos.
La demanda de Marcus Thorne sobre la división de fondos en cuentas es denegada en su totalidad. La contrademanda de compensación por los bienes conyugales disipados es aceptada. El tribunal reconoció los gastos en juegos de azar y en la amante como disipación de activos en detrimento de la familia. Bajo las leyes de distribución equitativa, el tribunal ordenó a Marcus Thorne pagar a Elijah Vance la mitad de las cantidades malgastadas probadas. Cantidad a cobrar, $87.500. El vehículo comprado a crédito permanece con Marcus Thorne junto con la obligación de pagar la deuda restante al banco únicamente, ya que Elijah Vance no utilizó este vehículo. Marcus salió de la sala con las piernas de algodón. Sus ojos estaban vacíos, su mirada desenfocada. No solo estaba en bancarrota. Estaba en un profundo y desesperado agujero financiero. Ya no tenía un apartamento. Tenía una enorme deuda con su exesposa, casi $90.000, y un préstamo de coche que ahora tenía que pagar él mismo, sin poder vender el coche porque la deuda era mayor que su valor, y ni un céntimo a su nombre. La cabeza le zumbaba. En el pasillo, Crystal se le acercó corriendo. Estaba cansada de esperar. Sus pies en tacones de aguja estaban hinchados, y estaba irritada. Su bonito rostro estaba distorsionado por la impaciencia. Bueno, ¿por qué tanto tiempo? Nos vamos, ¿verdad? Ya elegí un restaurante. La reserva solo se mantiene por media hora. Me muero de hambre. ¿Qué pasó con el apartamento? ¿Nos lo dieron? Marcus la miró con una mirada nublada y apagada. No vio a una mujer amada, sino una de las causas de su estruendoso fracaso. Crystal, lo perdimos todo. ¿Qué quieres decir con perdimos? Se congeló, su rostro se alargó. El maquillaje ahora parecía una máscara burda. ¿Qué quieres decir con perdimos? No nos dieron el apartamento. Bueno, da igual. Alquilaremos por ahora. Compraremos un apartamento más tarde. ¿Pero el dinero? Dijiste que había cuentas, millones. Viviríamos como reyes. No hay dinero, dijo Marcus como un robot. Le debo casi 90.000. La jueza lo dictaminó. El apartamento es suyo. Todo es suyo. Estoy en la ruina. No tengo nada. Crystal retrocedió. Su bonito rostro se torció, convirtiéndose en una máscara de asco y desprecio abierto. La máscara de amor se desvaneció instantáneamente tan pronto como desapareció el olor a dinero. Tan pronto como se dio cuenta de que ante ella no había una fuente de bienes, sino un problema. ¿Debes 90.000? ¿Eres idiota? Me prometiste una vida paradisíaca, cabo, diamantes y un apartamento en el centro. ¿Y qué tienes? Deudas y una caja de ropa. Me has engañado. En ese momento, el teléfono de Marcus sonó en su bolsillo. El tono de llamada agudo y alegre que había puesto para su jefe sonó como una burla, como una campana fúnebre para su carrera. Lo sacó mecánicamente con mano temblorosa. La pantalla mostraba el nombre, señor Henderson, director ejecutivo. Marcus tragó el nudo en su garganta que le impedía respirar y pulsó el botón de respuesta con un dedo tembloroso. Hola, señor Henderson. La voz del jefe era tranquila y gélida, tan aterradora que incluso Crystal, que estaba cerca, escuchó las entonaciones y se estremeció aunque no podía oír las palabras. Marcus, acabo de recibir una carpeta de documentos muy interesante por correo electrónico de tu exesposa, según entiendo, con copias de tus transferencias, contratos falsos, sobornos y esquemas de blanqueo. Verifiqué al azar 2 tratos. Todo se confirmó hasta el último céntimo, e incluso más de lo que pensaba. Marcus sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Las paredes del pasillo comenzaron a cerrarse y el techo descendió. Se estaba asfixiando. Señor Henderson, puedo explicarlo. Es un error. Me tendieron una trampa. Le explicarás a Hacienda y a la División de Fraudes si decido hacer esto oficial, interrumpió el jefe, sin dejarle la más mínima oportunidad de excusa. Su voz era dura como una piedra. Me robaste a la empresa. Socavaste nuestra reputación. Saboteaste el trabajo. Engañaste a los clientes. Estás despedido de inmediato.
La seguridad ya ha bloqueado tu credencial y todas las cuentas. Tus cosas personales serán llevadas a la recepción en una caja de cartón. Y reza, hijo de perra, para que la auditoría completa que ya hemos iniciado no revele un faltante mayor de lo que puedes cubrir vendiendo un riñón. O irás a la cárcel en serio y por mucho tiempo. Y no te atrevas a aparecer por la oficina. Mi conductor te está esperando fuera del juzgado para recoger el teléfono y el coche de la empresa. Clic, la línea se cortó. Marcus bajó lentamente la mano con el teléfono. Su mundo, que había construido durante años sobre mentiras y arrogancia, se derrumbó en un instante. Crystal, que escuchó cada palabra, el altavoz estaba fuerte, se quedó con los ojos muy abiertos. Su rostro palideció. No era muy inteligente, pero el instinto de autoconservación en los depredadores funciona perfectamente. Se dio cuenta al instante de que ante ella no había un exitoso alto directivo, ni un generoso patrocinador, sino un perdedor desempleado con deudas gigantescas, sin casa y con una perspectiva real de ir a la cárcel. ¿Te despidieron por robo?, preguntó, y en su voz ya no había ira, solo un frío asco. Crystal, me tendieron una trampa. Saldremos adelante. ¿Me quieres, verdad?, comenzó a balbucear Marcus, tratando de tomarle la mano, buscando al menos algún apoyo en este colapso total. Ella apartó la mano como si fuera fuego, se sacudió la manga con fastidio como si se hubiera manchado de suciedad. ¿Nosotros? No hay nosotros, Marcus. No me apunté para vivir con un perdedor arruinado y un convicto. Me prometiste la buena vida, viajes, diamantes, ¿y qué tienes? Deudas, despedido y una caja de cosas. Resopló, se ajustó el caro bolso en el hombro y se dio la vuelta. Adiós. No me llames. Te bloqueo en todas partes, y no te devuelvo la pulsera. Ni lo sueñes. Me la gané. El eco de sus tacones resonó por el largo pasillo del juzgado, alejándose hasta que se silenció por completo. Marcus se quedó solo, absolutamente solo, abandonado, pisoteado, destruido. En ese momento, Aliyah salió de la sala. Caminaba tranquila, sin prisa, con la espalda recta, del brazo de su abogado. El señor Sterling le estaba diciendo algo, y ella sonreía con una sonrisa contenida y suave. No había triunfo en su rostro, solo una profunda satisfacción y alivio. Se puso a la altura de Marcus. Él estaba de pie junto a la pared, deslizándose por ella con la espalda, casi en cuclillas, pálido, sudoroso, aplastado. Su corbata estaba torcida, su traje arrugado. Su rostro, antes altivo, era ahora solo una máscara de miedo e impotencia. Levantó la vista hacia ella. En ellos había una mezcla de odio, miedo y una patética y desesperada súplica. Aliyah, graznó, su voz apenas audible. ¿Cómo pudiste? Fui tu marido. Enviaste los documentos al jefe. Me destruiste. No tengo a dónde ir ahora. Ni siquiera tengo dinero para un Uber. ¿Qué se supone que haga? Aliyah se detuvo. Lo miró desde arriba sin regodeo, sin triunfo, pero también sin una gota de piedad. Era la forma en que se mira la basura vieja e inútil que finalmente se ha sacado al contenedor. No veía ante ella al hombre que una vez amó, sino simplemente la sombra de su engaño. Querías quitármelo todo, Marcus, dijo en voz baja, pero cada palabra cayó pesada como una piedra. Dijiste que yo era un espacio vacío. Trajiste a tu amante al tribunal para reírte de mí. Pensaste que era débil porque me quedaba en silencio y te preparaba la cena. Olvidaste la regla principal de la contabilidad que intenté enseñarte. Todo tiene un coste, y la cuenta siempre llega. Tu cuenta llegó hoy, Marcus, y la pagaste por completo. ¿Pero a dónde voy?, casi susurró. Y finalmente, lágrimas no disimuladas sonaron en su voz. No tengo nada. Crystal me dejó. Tienes tu libertad, respondió Aliyah, encogiéndose de hombros como si fuera la respuesta más obvia. La querías tanto. Gritabas por ella. Te esforzabas por conseguirla, despojándote de responsabilidades y obligaciones morales. Y tienes el coche. Duerme en él hasta que el banco lo embargue. Esa es tu elección. Esa es tu libertad. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida,
donde a través de las nubes finalmente se abrió paso un sol brillante y cegador. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente viva, verdaderamente libre. El peso que había presionado sus hombros durante años, la pesada e invisible carga de la traición y las mentiras, se había ido. Enderezó los hombros. Por delante había una nueva vida. El apartamento era su fortaleza, que nadie le quitaría. Su profesión era su apoyo, su escudo, y el pasado se quedaba atrás en el pasillo sofocante y sombrío del juzgado, junto con el hombre que nunca entendió a quién y que había perdido en su patética búsqueda de un envoltorio brillante y placeres fugaces. Aliyah salió a la calle, inhaló profundamente el aire fresco y frío. El olor a lluvia y asfalto mojado le pareció el aroma más hermoso del mundo. Sintió una ligera brisa jugando en su pelo y el calor del sol en su rostro. El señor Sterling se detuvo en las escaleras y le estrechó la mano a modo de despedida. «Excelente trabajo, colega», guiñó un ojo, y sus ojos detrás de las gafas brillaron alegremente. «Si alguna vez decide cambiar de perfil, la contrataré como asociada». Recopilar un dossier así con tal escrupulosidad y autocontrol es un talento. Rara vez encuentro tal determinación. Aliyah se rió ligera, sonoramente. Verdaderamente, esta risa era completamente nueva, limpia, sin una sombra de amargura. «Gracias, señor Sterling. Pero amo los números. A diferencia de las personas, nunca mienten y nunca traicionan. Siempre conducen a la verdad». Caminó hacia su coche. Esta noche, no lloraría. Compraría el pastel más delicioso, quizás una botella de buen vino blanco, prepararía té fresco y disfrutaría del silencio en su apartamento, en su propio apartamento seguro donde ya no había mentiras, ni traición, ni olores ajenos, ni sonrisas falsas. Solo ella misma y su libertad. Y Marcus se quedó de pie en el pasillo. La gente pasaba, abogados, jueces, visitantes, alguaciles. Alguien miró de reojo al hombre negro bien vestido que se había deslizado por la pared y estaba en cuclillas, agarrándose la cabeza con las manos y meciéndose de un lado a otro como si tratara de calmar una tormenta interna. Hacía una hora, estaba seguro de que era el rey del mundo, el dueño de la situación, el hombre que se saldría con la suya. Pero la vida, como el más estricto e incorruptible director financiero, hizo sus ajustes. El balance final no cuadró a su favor. Su quiebra personal fue total e incondicional. Si te ha gustado mi historia y quieres escuchar más, anímate y suscríbete a mi canal. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de Super Gracias. Significaría mucho. En los comentarios, dime desde qué ciudad estás viendo y qué hora es para que pueda ver hasta dónde llega mi historia. He añadido 2 historias de vida más en la pantalla solo para ti. Haz clic en una ahora y sigamos pasando tiempo juntos. Mucho amor.